Hola, ¿qué tal? Excelente día, damas y caballeros. Con el gusto de siempre, su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, como cada vez que tenemos la oportunidad de hacer comunicación espiritual, comunicación cultural, tengo el agrado de presentar para ustedes algún libro, algún autor, alguna autora. Y en este caso, hoy en este día tengo para todos y todas ustedes el libro de Andrei Rodin. El libro de Andrei Rodin lleva por título El método axiomático y la teoría de las categorías. El método axiomático y la teoría de las categorías. Este libro apareció por primera vez en el año 2014 y es producto de una larga investigación. Forma parte de una colección de estudios sobre epistemología, lógica, metodología y filosofía de la ciencia. Y como lo dice el autor Andrei Rodin, del cual vamos a hablar en este momento, su libro básicamente trata sobre todo de matemáticas y de lógica. Muy bien, ¿quién es Andrei Rodin? El doctor Andrei Rodin es profesor e investigador del Instituto de Filosofía. Pertenece al Departamento de Artes Liberales en la Universidad Estatal de San Petersburgo, en Rusia. También, Andrei Rodin forma parte de la Academia Rusa de Ciencias. Y bueno, damas y caballeros, la dedicatoria es para mi maestro, el doctor Javier Sánchez Pozos, maestro de lógica y metodología de argumentación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. También para él, que se ha formado allá en Rusia, este video está consagrado. Muy bien, damas y caballeros, una vez dicho esto, vamos a entrar de lleno en materia. Y entonces comencemos diciendo lo siguiente. En primer lugar, tenemos que decir algo sobre los antecedentes de la teoría de categorías, la cual está vinculada, como lo veremos en breve, a la geometría algebraica. Fue en 1994, según lo refiere Andrei Rodin, que conoció este nuevo enfoque matemático a través de Yuri Manin. Yuri Manin fue un matemático ruso-alemán, nacido en 1937, el cual murió, por cierto, en enero de este año 2023, a la edad de 86 años. Ahora bien, la teoría categorial de las matemáticas es relevante filosóficamente y de manera especial juega un papel considerable en las matemáticas contemporáneas. Otro antecedente de este nuevo enfoque, aparte de Yuri Manin, lo encontró Andrei Rodin en la geometría del gran matemático griego Euclides, particularmente en su noción de figura. Un tercer antecedente de la teoría de las categorías la halló Andrei Rodin en las teorías de conjuntos axiomáticos del gran matemático alemán David Hilbert, así como en la teoría axiomática de topos del filósofo y matemático estadounidense William Lauber. Finalmente, antes de que Andrei Rodin llegara a su método axiomático,
Pasó por los fundamentos univalentes de matemáticas propuestos por Vladimir Bobotsky, un matemático nacido en Rusia y nacionalizado como estadounidense. A su paso por las estaciones de tránsito intelectuales y científicas, Andrei Rodin tuvo conocimiento, entre muchas perspectivas, de los enfoques filosóficos de gran alcance y originalidad. Por ejemplo, la ontología de eventos, propuesta por el filósofo Akil Barsi, y la ontología formal del filósofo Barry Schmidt, un autor influenciado profundamente por el gran filósofo y psicólogo alemán Franz Brentano. Brentano fue un pensador con gran influencia, de agudo pensamiento y heredero de tradiciones metafísicas que se remontan por lo menos hasta la Edad Media. Bien merece un trato totalmente aparte, un capítulo aparte de la historia de la filosofía Franz Brentano. Pero bueno, damas y caballeros, estamos empezando a hacer un recorrido, un amplio recorrido, junto con Andrei Rodin, a partir de su libro El método axiomático y la teoría de categorías. El método axiomático y la teoría de categorías, aparecido en 2014. Vamos a continuar, damas y caballeros, de la mano de Rodin. El autor nos señala que las matemáticas modernas se han vuelto más abstractas y más desligadas de la experiencia física. Es decir, que, por ejemplo, las matemáticas en los tiempos de Euclides e incluso de las matemáticas que empleó el gran filósofo Immanuel Kant, no eran tan especulativas como lo están siendo en las matemáticas modernas y contemporáneas. El mismo Andrei Rodin nos señala, y esto lo mencionamos de paso, que por cierto, el gran filósofo alemán y su filosofía expuesta en la Crítica de la Razón Pura, aparecida en 1781, influyó por lo menos 200 años el pensamiento europeo. Así como lo escuchan, damas y caballeros, Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, influyó por lo menos 200 años el pensamiento europeo. A su vez, la filosofía de las matemáticas de Kant estuvo influenciada por Euclides y específicamente por su geometría, la cual fue expuesta en sus elementos. Por otra parte, y también como un dato curioso, a mediados del siglo XX, nos dice el matemático ruso Vladimir Arnold, hubo intentos por separar completamente a las matemáticas de la física. Sin embargo, el resultado fue una catástrofe. Volviendo al método axiomático de Andrei Rodin y a su teoría de las categorías, la cual incluye a la lógica categorial, tenemos que hacer referencia al colectivo de matemáticos franceses denominado Nicolas Bourbaki. Este colectivo, hacia 1930, se dio a la tarea de revisar los fundamentos de las matemáticas. Su aportación puede ser considerada en la obra que titularon Elementos de Matemáticas, una aportación que reúne investigaciones desde 1939 y hasta 1988. El grupo Bourbaki, desde sus inicios, quiso llevar el sello de Euclides y de sus elementos, como lo podemos constatar no solo desde el título,
sino también en sus contenidos. Su obra desarrolló sistemáticamente el conjunto de las matemáticas desde sus primeros principios, es decir, desde unas bases axiomáticas. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Qué curioso este grupo de franceses que se autodenominaron así, Nicolas Bourbaki. Cabe señalar también, damas y caballeros, que en ese grupo de matemáticos franceses estaba precisamente un matemático que nació en Rusia, se nacionalizó francés y de nombre Alexander Grothendieck. Alexander Grothendieck, a partir de los 50, llevó a cabo una unificación de la aritmética, la geometría algebraica y la topología. Se trata entonces de uno de los matemáticos más notables del siglo XX, Alexander Grothendieck. Y bueno, una vez que hemos hablado así tangencialmente y de manera vertiginosa de este gran matemático alemán, ahora pasemos a lo siguiente. Se trata, en dicho método axiomático, por parte del grupo Bourbaki, de una versión a su vez del método axiomático del gran David Hilbert, un método que tiene que ver no tanto con la geometría, sino más bien con la parte especulativa. Emplearon para este gran trabajo los fundamentos de geometría que Hilbert publicó en 1899, una obra que en sí misma, y de acuerdo con los especialistas, se trata de una obra maestra, muy influyente en las matemáticas del siglo pasado. Como pueden darse cuenta, lo que Andrei Rodin está haciendo es conducirnos a través de la historia del método axiomático para poder desembocar en la teoría de las categorías. La noción matemática de categoría fue inventada en 1945 por dos autores, Samuel Eilenberg, un matemático de Polonia, y también por Sanders MacLean, un matemático estadounidense. Entonces, ambos autores crearon la noción matemática de categoría para fines y propósitos diversos. Bueno, pues a partir de ahí, el discípulo de MacLean, un discípulo que también conoció desde luego a Andrei Rodin, William Lauber, presentó un programa de categoría, es decir, los fundamentos matemáticos, tanto teóricos como categoriales, abriendo así un nuevo campo de investigación, conocido hasta hoy bajo el nombre de lógica categórica. Por consiguiente, se trata de un nuevo e hipotético método axiomático, esto es, una visión general filosófica. De lo anterior, se desprende que el nuevo método axiomático establece una relación muy estrecha entre la filosofía y las matemáticas. Tal relación es un tema bastante complejo. Esta complejidad procede de su contacto con el logicismo y particularmente con el logicismo matemático. Este logicismo matemático es diferente, por cierto, del logicismo matemático que presentó el filósofo lógico y matemático Bertrand Russell, un pensador también muy influyente del siglo pasado, el cual presentó en 1903
dicho logicismo? Bueno, pues es diferente del logicismo matemático que está presentando André Rodin. ¿Por qué? Porque el logicismo de Russell, según nos dice Rodin, sostuvo que las matemáticas descansaban sobre la lógica. Y por lo que respecta a André Rodin, su proyecto de análisis histórico y filosófico se centra en la noción de formalización lógica. Para André Rodin, por tanto, la filosofía se debe combinar con la historia casi de forma natural, de tal suerte que cuando dicha combinación se aplica a la filosofía de las matemáticas, los resultados podrían denominarse epistemología histórica. Esto es precisamente lo que hace André Rodin, una especie de epistemología histórica de las matemáticas y de la lógica. Damas y caballeros, como pueden escuchar, estamos hablando de temas bastante interesantes, de temas bastante comunes hoy en día en las discusiones que se están dando en este siglo XXI. Estamos leyendo el libro de André Rodin, El método axiomático y la teoría de categorías, aparecido en 2014. Estamos profundizando en lo que es este método, esta propuesta, y hasta este momento pues hemos hecho un recorrido panorámico, han aparecido muchos nombres que también vamos a ir poniendo en la descripción del video, en los comentarios sobre todo, para que puedan ver a qué matemáticos, a qué lógicos o a qué filósofos nos estamos refiriendo. Muy bien, damas y caballeros, vamos a continuar con André Rodin, este gran matemático, este gran pensador de Rusia. Por otra parte, es importante resaltar que el método axiomático de David Hilbert mejora al método propuesto por Euclides, tanto por su rigor lógico como por su claridad lógica. Retomando un punto expuesto antes, podemos decir que la teoría de conjuntos moderna y las matemáticas estructurales del grupo Bourbaki puede ser descrito en los términos de Hilbert como una metateoría, o bien puede ser descrito en los términos del gran matemático y lógico polaco Alfred Tarski, como una teoría del modelo. Para 1956, Alfred Tarski presentó su modelo topológico a través de su lógica proposicional intuicionista, mientras que en 1964 William Lauber dio a conocer su conjunto de axiomatización categórica. Finalmente, en 1966, y tomando en cuenta los trabajos precedentes, se pudo presentar la categoría de categorías. Al mismo tiempo, entre 1966 y 1967, Lauber, que también propuso su noción de cuantificadores, marcó el surgimiento de la lógica categorial y la teoría tipo y la así llamada correspondencia Corry-Howard. Damas y caballeros, hay que añadir una precisión importante. Tanto para la teoría de la demostración como para la teoría de los lenguajes de programación, es fundamental la correspondencia Corry-Howard, también llamada isomorfismo de Corry-Howard, porque se trata de la relación directa que hay entre las demostraciones matemáticas y los programas de computadora.
Como pueden darse cuenta y como seguramente lo están pensando, esto va a desembocar tremendamente, de manera directa, en lo que es la inteligencia artificial y todo el despliegue que estamos viendo en este momento, y eso que no hace muchas décadas se comenzó este proyecto que se remonta por lo menos a von Neumann, pero hay mucho más ahí. Quizá más adelante haya oportunidad de abordar el tema de lingüística computacional. Por ahí tenemos también algo escrito sobre lingüística computacional y seguramente será importante mencionarlo para que ustedes también puedan escuchar sobre qué están investigándose en esos campos. ¿Qué está investigándose en esos campos? Muy bien. Con respecto a Lauber y sus nociones de hiperdoctrina y semántica funcional, eran importantes para el desarrollo que emprendería Andrei Rodin. La hiperdoctrina es aquella que conecta completamente, hacia la discusión sobre la teoría tipo de homotopía. Repito, la hiperdoctrina es aquella que conecta conceptualmente hacia la discusión sobre la teoría tipo de homotopía. ¿Qué es la homotopía? Se emplea en topología algebraica. Se trata de dos aplicaciones continuas de un espacio topológico en otro. Es decir, la homotopía, como su nombre lo señala, hace que dos cosas que están en posiciones diferentes se puedan homologar o se puedan juntar o se puedan asimilar. La cosa A con la cosa B, por ejemplo, justamente porque hay una continuidad y esa continuidad les permite además poder tener una alternancia con un espacio. Eso es la homotopía. Ahora, si preguntamos, ¿qué es la topología? Porque está involucrada aquí. La topología, dicho brevemente, es una parte de las matemáticas dedicada al estudio de las propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen iguales sin recibir transformaciones. Repito, la topología es una parte de las matemáticas dedicada al estudio de las propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen iguales sin recibir transformaciones. Y luego entonces, ahora sí podemos reconstruir el pasaje anterior diciendo, la hiperdoctrina es aquella que conecta conceptualmente hacia la discusión sobre la teoría tipo de homotopía. Ahí está lo que Andrei Rodin nos está presentando. Ahora bien, damas y caballeros, a manera de conclusión, podemos decir, para cerrar este primer acercamiento a la obra de Rodin, que el método axiomático y la teoría de las categorías tiene también un referente, como ya lo habíamos dicho, en William Lauber. Pero mencionamos a William Lauber porque resulta que ha recibido el influjo de la lógica hegeliana. Sí, el filósofo Jorge Guillermo Federico Hegel y su pensamiento y su filosofía y su ontología y su metafísica han influido mucho en este matemático estadounidense, William Lauber, particularmente por lo que respecta a su lógica dialéctica y su distinción, la distinción que hace Hegel, entre la lógica objetiva y subjetiva. Por lo tanto, la lógica categorial de Lauber, en este sentido, sorprende de manera importante. Porque resulta, damas y caballeros,
tratando de contextualizar un poco, que la historia de la filosofía moderna, a partir del siglo XVII, se fue dividiendo hasta llegar, por ejemplo, al siglo XIX, y se dieron dos grandes vertientes. Por un lado, lo que se conoce como la filosofía continental, y por el otro, la filosofía insular o la filosofía anglosajona. Hegel pertenece justo a la tradición de la filosofía continental, es decir, una filosofía que se remonta hasta los antiguos griegos. Mientras que la filosofía analítica o la filosofía insular o anglosajona, que también tiene un influjo muy importante, se dedicó por completo y generalmente a rechazar las posturas hegelianas por considerarlas muy especulativas, muy metafísicas, faltas de realidad, embrolladas en una serie de conceptos vacíos, etc. Pero es curioso que justamente este matemático estadounidense, William Lauber, está considerando a este gran pensador alemán, Hegel, y como lo vimos en este recorrido, también aparece Franz Brentano, que justamente Franz Brentano, otro alemán, un filósofo y psicólogo alemán, recibe influjo de la tradición hegeliana. Y entonces, si hacemos una línea de continuidad de la filosofía continental, se desprende entonces que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, va a aparecer la figura de Hegel, luego aparece la figura de Brentano y después aparece la figura de Husserl, un filósofo que también ha sido ahora considerado incluso desde la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje, la filosofía neopositivista. Y bueno, lo quería aclarar, quería no pasar de largo sobre este dato, y bueno, en ello ya me he extendido un poco, pero es para que se vea por qué llama mucho la atención que estos lógicos y matemáticos hayan vuelto la mirada hacia Hegel y esa tradición continental. Andrei Rodin afirma que la axiomatización de la teoría del topos y la demostración que expuso William Lauber imprimió gran fuerza a su noción de lógica interna. La lógica interna de una categoría dada, la cual vio la luz por primera vez en 1970. Repito, Andrei Rodin afirma que la axiomatización de la teoría del topos y la demostración que expuso William Lauber imprimió gran fuerza a su noción de la lógica interna de una categoría dada, la cual vio la luz en 1970. Pues bien, damas y caballeros, hemos llegado ya al final de este recorrido. Espero haber sido lo suficientemente claro. El tema que se ha abordado es básicamente, digámoslo así, la historia de la lógica o de las matemáticas en estos tiempos contemporáneos, y lo hemos hecho siguiendo el pensamiento de este gran matemático ruso, Andrei Rodin. Hemos estado leyendo el método axiomático y la teoría de categorías, aparecida esta obra por primera vez en 2014. Esperando esta aportación sea valiosa para ustedes, que haya sido de su agrado, y también para que sepan, o para quienes lo desconocen, pues tengan una noción de qué han estado haciendo, por ejemplo, estos matemáticos, y dejando en la descripción los nombres, también en el paso a paso del video, dejando las referencias, quizá pueda ser valioso profundizar en ello. Damas y caballeros, esto es la Sinfonía del Pensamiento. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.